La Gran Pirámide de Giza tiene 4500 años. En ese tiempo, la han estudiado faraones, romanos, árabes, nepouliens, ingenieros modernos y físicos de partículas. Cada generación creyó que la entendía un poco mejor que la anterior. Y durante todo ese tiempo, una pregunta parecía definitivamente resuelta: sabemos qué hay dentro. 3 cámaras. 2 corredores. Un sarcófago de granito en la Cámara del Rey. Lo conocemos desde hace siglos. En 2017, un equipo internacional de científicos apuntó detectores de muones, partículas subatómicas que atraviesan la piedra como si no existiera, hacia las paredes de la pirámide. Lo que los detectores registraron no estaba en ningún plano, en ningún mapa, en ningún registro histórico de 4500 años. Había un espacio grande, oculto, encima de la gran galería, en la parte central de la estructura. Un vacío de al menos 30 metros de largo que ningún arqueólogo había visto jamás y que ningún constructor había mencionado nunca. Nadie sabe qué hay dentro. Lo que vamos a examinar en este vídeo no es solo ese descubrimiento. Es la pregunta más difícil que ese descubrimiento abre: si los constructores de la Gran Pirámide ocultaron deliberadamente ese espacio durante 4500 años, ¿qué fue lo que decidieron que nadie debía encontrar? Si las preguntas que la arqueología todavía no puede responder con certeza te generan más interés que las que ya tienen solución, quédate hasta el final. La historia de esta pirámide es más extraña de lo que la versión oficial suele contar. Para entender por qué ese espacio vacío importa, hay que entender primero qué es la Gran Pirámide. No en el sentido turístico, en el sentido técnico. La Gran Pirámide de Giza, construida durante el reinado del faraón Khufu alrededor del año 2560 antes de nuestra era, tiene una altura original de 146 metros, aunque la erosión de milenios la ha reducido a aproximadamente 138. Su base ocupa más de 52.000 metros cuadrados. Está construida con aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra caliza y granito, con un peso promedio de 2,5 toneladas por bloque, aunque algunos bloques en las cámaras interiores pesan 80 toneladas. El margen de error en la orientación de la base respecto a los puntos cardinales es de menos de 4 centésimas de grado. Con tecnología actual, reproducir esa precisión sería un desafío de ingeniería considerable. Con las herramientas disponibles hace 4500 años, es un problema que los ingenieros modernos todavía no han explicado de manera completamente satisfactoria. Durante siglos, la exploración del interior de la pirámide fue física, personas entrando por corredores, midiendo con cuerdas y velas. En el siglo XIX, los arqueólogos cartografiaron lo que podían alcanzar y llegaron a un consenso sobre la estructura interna. 3 cámaras principales: la cámara subterránea, la cámara de la reina y la cámara del rey, conectadas por corredores que suben en ángulo desde la entrada norte. Una estructura que parecía completa, comprensible, explicable. Y durante más de 100 años ese mapa fue el mapa definitivo. Hasta que alguien preguntó qué pasaría si usaban física de partículas en lugar de linternas. Los muones son partículas subatómicas producidas cuando los rayos cósmicos del espacio impactan la atmósfera terrestre. Caen continuamente sobre la superficie del planeta y lo que los hace útiles para la arqueología es una característica particular: atraviesan la materia sólida, pero lo hacen de manera diferente según la densidad del material que encuentran. 1 metro de granito macizo absorbe más muones que 1 metro de espacio vacío. Si colocas detectores de muones debajo de una estructura masiva, puedes construir una imagen de su interior comparando cuántas partículas llegaron desde cada dirección. Donde llegaron más muones de los esperados, hay menos masa de la esperada. Hay vacío. La técnica había sido usada antes en arqueología, incluyendo un estudio en la pirámide de Khafre en los años 60, pero la tecnología disponible en 2015 era significativamente más precisa que la de décadas anteriores. El proyecto Scan Pyramids fue lanzado en ese año bajo la dirección del Ministerio de Antigüedades de Egipto, en colaboración con universidades e instituciones de Francia, Japón y Alemania. Equipos de investigadores instalaron distintos tipos de detectores en el interior y el exterior de la Gran Pirámide: detectores de emulsión nuclear desarrollados por el equipo de Kunihiro Morishima de la Universidad de Nagoya, detectores de gas de la colaboración IMPACT del CNRS francés, y sistemas de detección por centelleo del equipo del CEA de París. Los grupos trabajaron de forma independiente con metodologías distintas y sin compartir resultados hasta que cada equipo había completado su análisis por separado. Si todos llegaban a la misma conclusión sin haberse coordinado, la robustez del hallazgo sería máxima.
En noviembre de 2017, publicaron sus resultados simultáneamente en la revista Nature. Los 3 grupos independientes habían detectado el mismo espacio. Lo que los detectores registraron fue una anomalía en la región central de la pirámide, por encima de la Gran Galería, el corredor ascendente de 47 metros de largo con techo en forma de bóveda escalonada que lleva hacia la Cámara del Rey. La Gran Galería ya es, por sí misma, una estructura arquitectónica extraordinaria. Tiene 8 metros de altura, sus paredes se inclinan progresivamente hacia adentro en 7 escalones de piedra que se superponen, y fue construida con una precisión que todavía genera debate sobre su función exacta. Durante siglos, los arqueólogos asumieron que era simplemente un corredor de acceso elaborado hacia la Cámara del Rey. Encima de esa galería, los detectores registraron una zona de densidad marcadamente menor a la del granito circundante. Un espacio con características consistentes con una cámara o corredor de al menos 30 metros de longitud, y posiblemente mayor. El equipo del proyecto Scan Pyramids lo denominó la Big Void, la gran cavidad. Hani el-Al, ministro de Antigüedades de Egipto en ese momento, describió el hallazgo como el descubrimiento más importante en el interior de la Gran Pirámide desde el siglo XIX, cuando Auguste Mariette identificó la cámara de la reina. La pregunta que el descubrimiento dejó completamente abierta fue la más obvia: ¿qué hay dentro? Porque los muones pueden detectar vacío. No pueden ver lo que hay en ese vacío. Si la cámara contiene aire, lo que los detectores registran es idéntico a si contiene objetos, momias o texto. Los detectores de partículas subatómicas no distinguen entre una sala vacía y una sala llena. Para saber qué hay allí, habría que entrar. Y entrar requeriría perforar o atravesar piedra que lleva 4500 años intacta. El gobierno egipcio no ha autorizado ninguna perforación. Para entender las teorías sobre qué podría contener ese espacio, hay que entender quién era Khufu y qué se sabe con certeza sobre cómo se construyó la pirámide. Khufu fue el segundo faraón de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo Egipcio. Gobernó aproximadamente entre el 2589 y el 2566 antes de nuestra era, un periodo de alrededor de 23 años. Sobre él como persona, los registros históricos son escasos y en algunos aspectos contradictorios. El historiador griego Heródoto, escribiendo más de 2000 años después de la muerte de Khufu, lo describió como un tirano que cerró los templos y esclavizó al pueblo para construir su monumento. Los registros arqueológicos cuentan una historia diferente. En 2013, el arqueólogo Pierre Tallet de la Universidad Paris-Sorbonne descubrió en el puerto de Wadi el-Harf, en el Mar Rojo, los diarios de trabajo más antiguos jamás encontrados. Escritos en papiro por un funcionario llamado Mire, describen el transporte de bloques de piedra caliza desde las canteras de Tura hasta Giza durante el año 27 del reinado de Khufu. Los diarios muestran a trabajadores organizados en equipos con nombres, raciones de comida documentadas, días de descanso registrados, y un sistema logístico de una complejidad que los arqueólogos no habían anticipado. No esclavos sin nombre. Trabajadores con identidad, con organización, con supervisores cuyas responsabilidades están detalladas en papiro. Eso cambió parte de la imagen que la historia popular tenía de la construcción. Pero abrió otras preguntas. Porque la escala del proyecto, incluso con trabajadores organizados y bien administrados, sigue siendo difícil de explicar completamente. Los ingenieros que han estudiado la pirámide en detalle señalan que algunas de las soluciones técnicas empleadas, incluyendo el sistema de rampas que debió usarse para elevar bloques de granito de 80 toneladas hasta 50 metros de altura, no tienen una explicación arqueológica completamente consensuada. La pirámide guarda secretos sobre cómo fue construida. Y ahora guarda un secreto adicional sobre qué fue construido dentro de ella que nadie sabía que existía. La pregunta sobre qué hay en la gran cavidad no puede separarse de la pregunta sobre para qué creían los egipcios que servía una pirámide. La respuesta que aparece en los libros de historia es simple: era una tumba. Un monumento funerario para el faraón. Esa respuesta es correcta, pero incompleta de una manera que importa para entender el espacio oculto. Para los egipcios del Imperio Antiguo, la muerte no era el fin de nada. Era una transición que requería preparación logística precisa. El cuerpo del faraón tenía que ser preservado porque era el vehículo físico que el alma necesitaría en la vida siguiente. Los rituales funerarios debían ser ejecutados con exactitud porque activaban mecanismos espirituales reales. La orientación de la pirámide hacia los puntos cardinales, los corredores que apuntaban a estrellas específicas, la disposición de las cámaras,
Todo tenía una función dentro de un sistema cosmológico coherente y detallado. Los textos de las pirámides, inscripciones funerarias encontradas en pirámides de la quinta y sexta dinastías, posteriores a Khufu pero conectadas con las mismas tradiciones, describen el viaje del alma del faraón después de la muerte. El alma ascendía hacia las estrellas circumpolares, las estrellas que en el cielo egipcio nunca se ponen, nunca desaparecen bajo el horizonte, que los egipcios consideraban inmortales. Los corredores que apuntan hacia el norte en la Gran Pirámide están alineados de una manera que algunos investigadores conectan con esa tradición. Kate Spence, arqueóloga de la Universidad de Cambridge especializada en arquitectura del Imperio Antiguo, ha señalado que la orientación de la pirámide con los puntos cardinales es tan precisa que probablemente requirió la observación astronómica de dos estrellas específicas que en el año 2467 antes de nuestra era marcaban el polo norte celeste. La pirámide no solo era un monumento, era un instrumento de navegación cósmica para el alma del faraón. En ese contexto, un espacio oculto encima de la Gran Galería no tiene por qué ser un tesoro en el sentido material. Podría ser un espacio ritual, un corredor de tránsito para el alma, una cámara con una función que nuestra comprensión actual del sistema funerario egipcio todavía no ha identificado. Desde la publicación del estudio de 2017, los investigadores han propuesto varias explicaciones para la gran cavidad. Ninguna está confirmada. Todas tienen implicaciones distintas. La primera explicación es arquitectónica. Algunos ingenieros especializados en construcción de pirámides sostienen que el espacio podría ser una cámara de descarga, una cavidad construida deliberadamente encima de la Gran Galería para distribuir el peso de los millones de toneladas de piedra que la estructura tiene encima y evitar que ese peso aplaste el corredor inferior. Ya existen 5 cámaras de descarga conocidas encima de la Cámara del Rey, descubiertas en el siglo XIX por el explorador Howard Bisse. Podría existir un sistema similar encima de la galería. El problema con esa explicación es que la Gran Galería tiene su propio sistema de bóveda escalonada que ya cumple una función de distribución de peso. La necesidad de una cámara de descarga adicional encima de ella no es obvia desde el punto de vista estructural, y la longitud del espacio detectado, al menos 30 metros, es significativamente mayor que las cámaras de descarga conocidas. La segunda explicación es ceremonial. El arquitecto y experto en pirámides Jean-Pierre Houdin, que durante años ha desarrollado una teoría sobre el sistema de construcción de la Gran Pirámide que implica una rampa interior en espiral, sugirió en 2017 que el espacio podría ser el extremo superior de ese sistema de rampa, utilizado para elevar los bloques de granito de mayor peso hasta sus posiciones finales y luego sellado cuando la construcción terminó. Si esa teoría es correcta, el espacio sería el rastro de un problema logístico resuelto, no una cámara con función ritual. La tercera explicación es la más difícil de confirmar y la más difícil de descartar, que el espacio tenga una función que todavía no entendemos dentro del sistema cosmológico de la pirámide. Zahi Hawass, el arqueólogo egipcio que durante décadas dirigió las excavaciones en Giza y que conoce el interior de la pirámide mejor que casi cualquier persona viva, dijo en una entrevista posterior a la publicación del estudio que el espacio podría ser una cámara que los constructores diseñaron deliberadamente para que nadie la encontrara. Que existía un propósito. Que no era un accidente estructural. No especificó qué propósito. Porque nadie lo sabe. La Gran Pirámide de Giza no existe en aislamiento. Para entender qué tipo de conocimiento tenían los constructores egipcios sobre el espacio interior de sus monumentos, hay que mirar lo que la arqueología ha encontrado en Saqqara, a 30 kilómetros al sur. Saqqara fue el cementerio de la antigua Memphis, la capital del Imperio Antiguo. Se usó como lugar de enterramiento durante más de 2500 años. Contiene miles de tumbas y monumentos, incluyendo la pirámide escalonada de Djoser, la estructura arquitectónica monumental más antigua que se conoce en el mundo, construida aproximadamente 100 años antes que la Gran Pirámide. En enero de 2025, una misión arqueológica franco-suiza dirigida por Philippe Coyombert descubrió en el sur de Saqqara la tumba de un hombre llamado Teti Neb Fu. La tumba data de la sexta dinastía, posterior a Khufu por varias generaciones pero perteneciente al mismo periodo del Imperio Antiguo. Lo que las inscripciones revelaron sobre quién era ese hombre añade una dimensión al entendimiento de la medicina y el conocimiento ritual de la época. Los títulos de Teti Neb Fu, tallados en las paredes de su tumba tipo mastaba, lo identificaban como médico jefe del palacio, dentista jefe, director de plantas medicinales, sacerdote de Serket, y lo que las fuentes traducen como mago de Serket. Serket era la diosa escorpión.
Protectora contra el veneno, los picotazos, las mordeduras de serpientes. Su sacerdocio incluía a quienes sabían tratar esos envenenamientos. Lo que Teti Neb-Fu revela no es solo que un médico del Imperio Antiguo acumulaba títulos impresionantes. Revela que en ese periodo, la medicina y el ritual no eran sistemas separados. Un hombre que trataba envenenamientos con plantas medicinales también pronunciaba conjuros. Un hombre que extraía muelas del faraón también servía a una diosa. El conocimiento técnico y el conocimiento espiritual vivían en la misma persona, dentro del mismo sistema. Eso importa para la Gran Pirámide porque sugiere que la separación que el pensamiento moderno tiende a hacer entre lo práctico y lo simbólico puede ser una división que no existía para los constructores. Cuando diseñaron un espacio que nadie ha vuelto a ver en 4500 años, el propósito de ese espacio probablemente integraba lo funcional y lo ritual en una proporción que todavía no sabemos calcular. Aquí está la situación concreta en 2025. La Gran Cavidad existe. Está documentada por 3 equipos independientes con metodologías distintas, publicada en Nature, revisada por pares. No es especulación. Es un hallazgo científico sólido. Nadie ha entrado. El acceso físico requeriría intervenir la estructura de la pirámide, perforar, insertar cámaras endoscópicas, quizás abrir una sección de la piedra. Ninguna de esas opciones es trivial en un monumento de esta categoría. La Gran Pirámide es patrimonio de la humanidad. Cualquier intervención requiere autorización del gobierno egipcio, del Ministerio de Antigüedades, y la aprobación de instituciones internacionales de conservación. Hasta ahora, esas autorizaciones no han llegado. Los investigadores del proyecto Scan Pyramids han señalado que existen técnicas no invasivas que podrían aportar más información sin tocar la piedra: tomografía de muones de mayor resolución, radar de penetración de suelo, sensores de infrarrojos capaces de detectar diferencias de temperatura en la superficie de la piedra que indicarían variaciones en la densidad interior. Algunas de esas técnicas ya se están aplicando. Pero la resolución de esos métodos tiene límites. Pueden refinar la imagen del espacio, pero no pueden decir qué hay dentro sin que alguien entre. Mientras tanto, el espacio permanece donde ha permanecido durante 4500 años. Encima de la Gran Galería. Dentro de una estructura que fue diseñada para durar eternamente por personas que sabían exactamente lo que estaban construyendo. Hay un aspecto de este misterio que los reportes técnicos tienden a tratar como secundario pero que merece atención directa. Los constructores de la Gran Pirámide sabían lo que estaban construyendo. Esto parece obvio, pero tiene implicaciones que no siempre se articulan. Cuando los diarios del funcionario Mire describen el transporte de bloques desde las canteras de Tura, muestran a un sistema logístico que funcionaba con precisión de ingeniería. Había supervisores. Había planes. Había personas que sabían exactamente cuántos bloques iban a cada posición de la estructura. La Gran Cavidad no pudo surgir por accidente en una construcción de esa precisión. Si existe un espacio de 30 metros o más encima de la Gran Galería, alguien tomó la decisión de que ese espacio existiera. Alguien diseñó cómo construirlo sin que quedara visible desde los corredores conocidos. Alguien decidió no mencionarlo en ningún registro que haya sobrevivido. Eso es una decisión deliberada sobre qué preservar en el interior de la estructura más estudiada de la historia. ¿Por qué? Las respuestas posibles que tienen base en lo que conocemos del pensamiento egipcio del Imperio Antiguo incluyen la función ritual ya mencionada, la posibilidad de que el espacio contuviera objetos relacionados con el viaje del alma de Khufu que debían permanecer sellados para funcionar, la posibilidad de que fuera una cámara de prueba del sistema constructivo que fue sellada al terminar la pirámide, o la posibilidad de que contenga documentación sobre el propio proceso de construcción, papiros, o inscripciones que los constructores consideraron demasiado sensibles para dejar en lugares accesibles. Ninguna de estas posibilidades está respaldada por evidencia directa porque nadie ha entrado. Todas son coherentes con lo que sabemos sobre el periodo y sobre la mentalidad que produjo la pirámide. Lo que sí está respaldado por la evidencia es el hecho central: durante 4500 años, nadie supo que ese espacio existía. Y cuando la física de partículas lo reveló por primera vez en la historia moderna, la respuesta del mundo fue publicar el hallazgo en una revista científica y esperar. Existe una frase que los arqueólogos usan cuando un hallazgo supera su capacidad de interpretación inmediata: dicen que el objeto habla por sí mismo. Significa que la evidencia física está ahí, pero el marco para entenderla todavía no.
La gran cavidad de la Gran Pirámide es un caso de ese tipo. El objeto habla. El espacio existe. Es real, medido, confirmado. Pero lo que dice todavía no puede escucharse completamente porque el instrumento que necesitamos para escucharlo no es un detector de muones. Es la comprensión de por qué un arquitecto del año 2560 antes de nuestra era habría decidido construir un espacio de 30 metros que nadie debía encontrar. Y esa comprensión, 4500 años después, sigue siendo parcial. Lo que esta historia revela sobre la pirámide no es solo que hay algo que no sabíamos. Es que lo que no sabíamos estuvo frente a nosotros durante toda la historia registrada de la humanidad. La pirámide más estudiada, fotografiada, medida y debatida del mundo guardó un secreto hasta que alguien apuntó detectores de partículas subatómicas hacia sus muros en 2015. Eso plantea una pregunta que va más allá de la arqueología. Si la estructura más examinada de la historia tenía algo que nadie había detectado en 4500 años de estudio, ¿cuántos otros objetos, textos o estructuras que ya conocemos guardan todavía información que no hemos pensado en buscar de la manera correcta? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Porque la definición de la manera correcta cambia cada vez que la tecnología produce un instrumento que nadie tenía antes. En 2017, ese instrumento fueron los muones. Lo que venga después de los muones está por escribirse. Hace 4500 años, alguien tomó la decisión de construir un espacio dentro de la pirámide más grande del mundo y asegurarse de que nadie lo encontrara. Funcionó durante 45 siglos. Lo que hay dentro de ese espacio, si tiene función ritual o funcional, si está vacío o contiene algo, si alguna vez se autorizará el acceso para saberlo, son preguntas que en este momento no tienen respuesta. Y esa falta de respuesta no es un fallo del conocimiento moderno. Es la evidencia de que quienes construyeron esa pirámide sabían algo que todavía no hemos encontrado completamente. La pregunta que me quedo pensando es esta: si tuvieras la posibilidad de entrar a ese espacio por primera vez en 4500 años, ¿qué esperarías encontrar? ¿Y qué cambiaría para ti si lo que encontraras no fuera ni oro ni papiros, sino simplemente aire, un vacío deliberado sellado para que el alma de un faraón tuviera un camino que nadie pudiera interrumpir? Si el tipo de preguntas que la arqueología abre pero no puede cerrar todavía te genera la clase de atención que merece tiempo real, suscríbete y activa la notificación. Porque lo que viene en los próximos vídeos son exactamente ese tipo de hallazgos, los que la ciencia confirmó pero que todavía no puede explicar completamente.